Y si tú preguntas a la gente cómo es que ha crecido en su vida cristiana, y lo más probable es que sea, por supuesto, leyendo la palabra, pero en los momentos de crisis, en los momentos de sufrimiento, ¿no? En los momentos más difíciles es donde pues vemos la fidelidad de Dios, la ayuda de Dios, y entonces nuestra fe crece, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Job. En el caso de Job que perdió todo, ¿no? Perdió la familia, perdió los hijos, y en un momento él mismo, ¿no? O sea, se cuestionaba, ¿no? ¿Por qué estaba mal, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y hasta que en un encuentro con Dios, ¿no? Él dijo: yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Entonces sufrimiento hace que realmente que nosotros crezcamos en nuestra fe, ¿no? De hecho, o sea, nosotros no queremos el sufrimiento, pero el sufrimiento nos hace crecer. No son las pruebas, ¿no? Las que hacen que forjen también un carácter, ¿no? En nosotros, como dice Santiago, por ejemplo, ¿no? Santiago 1:2, ¿no? Tenemos muchos pasajes. Hola Mario, Dios te bendiga, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿No? Y es así. Oh, Jessy, ¿cómo estás? Patti, buenas noches. Henry. Osvaldo, hola, Osvaldo, Dios te bendiga, buenas noches. ¿No es cierto? Entonces de hecho, el sufrimiento y las pruebas vienen de Dios, ¿no? Que los cuales Dios usa con propósito. Hasta el mismo Señor Jesús, ¿no? Sufrió y Dios permitió que sea así, pero tiene un propósito, ¿no? No es sufrir por sufrir. Dios está forjando un carácter. Dios está formando la imagen de su Hijo, ¿no? En nosotros, ¿no? Entonces, no queremos realmente no queremos sufrir, pero ellas nos hacen crecer. Y es así, pues como conocemos más a Dios, ¿no? Así como te contaba que Job decía: de oídas te había oído, ¿no? Claro, yo te había leído en la Biblia, pero ahora te veo clarísimo, ¿no? Yo había leído tanto de ti en la Biblia, pero veo tu salvación. Veo que estás a mi lado, veo que abres puertas, veo que bueno, que la prueba no dura para siempre, ¿no? Y que llega un momento en que tú salvas nuestra vida, ¿no? Y es así como Dios está creando en nosotros fe, ¿no? Él quiere crear en nosotros fe en Él para que nosotros confiemos. Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 8, interesante, habla de esto. Entonces vamos a darle una ojeada a Mateo, el capítulo 8. Vamos a ver qué está pasando en el capítulo 8 y vamos a llegar a un momento crítico en el que Jesús calma la tempestad, ¿no? En el preámbulo del capítulo 8 de Mateo, primero en el capítulo 8 al comienzo, Jesús sana a un leproso, dice, ¿no? Y después Jesús sana al siervo de un centurión. Bueno, el sanar al leproso pues es una cosa impresionante, ¿no? Jesús mismo le toca, ¿no? Le toca y les sana, ¿no? Y hemos visto pues que el leproso pues la lepra es contagiosa, ¿no? Pero el Señor lo sana y normalmente uno quedaría pues ceremonialmente impuro, pero el Señor no queda impuro y el leproso se sana. Luego el Señor sana al siervo de un centurión, pero el Señor lo sana por control remoto, así, o sea, de lejos. O sea, es impresionante como obra el Señor, ¿no? O sea,
Hola, Maita Rosa, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, Adrianita, ¿cómo estás, Adri? Buenas noches. Hola, Cari. ¿No? Entonces, sana al leproso y luego sana al siervo del centurión. Así de lejito, más ni siquiera tiene que tocarlo. Primero ¿no? Toca al leproso, pero al siervo del centurión lo sana con una orden, de lejos, ¿no? Así como por control remoto, una cosa así. Y luego Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Interesante, ¿no? Estaba con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces el Señor hizo grandes... Hola, hola Adri, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y luego en el 8:18 dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dice, claro, estaba haciendo maravillas, estaba sanando a mucha gente lo seguía, ¿no? Porque él hacía muchos milagros. Entonces, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Manda a pasar al otro lado del lago, ¿no? Y en este preámbulo sucede la tempestad, ¿no? Este acontecimiento, ¿no? En donde hay una gran tempestad, ¿no? Una tremenda tempestad. Entonces, es interesante que Jesús manda a pasar al otro lado del lago. Quiere decir que Jesús, o sea, Jesús mismo está poniendo la prueba acá, ¿no? Él lo está mandando al otro lado del lago donde va a haber una tremenda tempestad, ¿no? Hay una prueba de fe, ¿no? Y pues los discípulos obedecen, ¿no? Entonces es interesante que aún obedeciendo a Dios van a haber pruebas, ¿no? Jesús manda, vayan al otro lado, ellos van y ahí viene una prueba, tremenda prueba, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Que la prueba no solamente es de repente, no sé, pero es también cuando tú estás obedeciendo a Dios, o sea, interesante, ¿no? Porque tú estás sirviendo a Dios y vienen pruebas también, ¿no? En medio de la obediencia a Dios. Esto es interesante, ¿no? Porque pasa. Entonces, aún siendo obedientes, van hacia el otro lado. Y dice en el 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que boa noite, Taro-san, boa noite. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ya, acá había una tempestad y el Señor dormía. Pero, o sea, no hay indicios de que algunos comentan y dicen que se hacía el dormido, ¿no? Porque, pero realmente dormía, dicen, ¿no? Entonces Jesús estaba pues cansadísimo, ¿no? Es interesante que me salteé, pero en los versículos anteriores dice que vino un escriba y le dijo, maestro, en el 19, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tú te has dado cuenta? Mira lo que le dice Jesús a un escriba que vino, ¿no? Para decirle muy emocionado, te voy a seguir donde sea, ¿no? Mira cómo evangeliza Jesús, ¿ah? Qué diferente. ¿Cómo evangeliza Jesús lo está desanimando? Mira, tú me quieres seguir, y dices que me vas a seguir a donde quiera, ya, está bien, pero te advierto, las zorras tienen guaridas
y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No, cuidado, ¿no? Que el costo de seguir no es así nomás. No es emoción nada más, no es emoción, ¿no? No es que me emociono, sí, y después ya dejo todo tirado, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, ¿te das cuenta de la manera como evangeliza el Señor y cómo evangelizamos nosotros? ¿No? Nosotros hacemos lo contrario, ¿no? No, ven, no, sí, el Señor va a arreglar todos tus problemas, no, sí, no te preocupes. Bueno, los arreglará algunos, sí, ¿no? Pero no todos. Y a veces la va a complicar. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, Dios va a obrar. Y va a obrar carácter, ¿no? Y va a obrar va a aumentar nuestra fe y va a transformarnos, pues, ¿no? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces el escriba le dice, maestro, yo te sigo donde sea, hasta donde sea, le dice, a donde quiera que vayas. Así, bueno, escriba, ¿sabes qué? No hay dónde poner la cabeza. Y yo digo, pues esta antesala de lo que va a pasar, porque realmente el Señor Jesús estaba tan cansado en la barca que entró en un sueño, pero ese en el sueño REM que le dicen, no sé, algo así, que estaba pero profundamente, así cuando yo caigo y ni el terremoto me levanta. El Señor estaba pues completamente cansado, ni cayó como piedra. Interesante, ¿no? O sea, pero es interesante el costo, ¿no? Del discipulado, ¿no? Porque otro le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Otra manera de evangelizar. Qué buena manera de evangelizar, ¿eh? ¿Por qué? Espérate, o sea, qué diferente, ¿no? Qué diferente. Había vi uno que, bueno, era como un tipo meme, ¿no? Que va, toca la puerta, está evangelizando, toca la puerta y dice, sí, esto hace mucho calor, ¿no? Sí, en el infierno hace más calor, por si acaso, ¿no? Y le deja un tratado. Qué bueno. Dice Jesús, sígueme, deja que los muertos entierren a tu muerto. Pucha, que suena, pero o sea, suena así medio medio ofensivo, ¿no? Pero bueno, en el trasfondo y en la cultura no es que se había muerto el papá, ¿no? Sino que espera que cuando se muera yo lo entierre y hay toda una ceremonia que demora, como algunas culturas, ¿no? Que en la cultura judía moría y luego al año hay que sacarle los huesitos y hay que separarlos, ¿no? Separar y volver a enterrar y todo eso. O sea, todo un trámite que duraba, ¿no? Que duraba tiempo, ¿no? Entonces deja que los muertos se entierren a los muertos, ¿no? La persona que sea espiritual, o sea, la persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente, ¿no? Y la persona que no quiere no quiere creer, no cree, ¿no? No va a creer, entonces está muerta espiritualmente. Bueno, entonces si no quiere, dice que ellos encierran a sus muertos, ¿no? Es Adri. Hola, Jessica, buenos días. Buenos días, Perú. Qué bueno tener noticias de Perú. Osvaldo dice, el Señor no daba Yasumi. Sí, ¿no? Pero es bien profundo lo que dice el Señor, pero, o sea, el Señor es, caramba, o sea, qué diferente, ¿no? Qué diferente, ¿no? Nosotros somos bien, ¿cómo te puedo decir? Somos bien like, ¿no? En cuanto a las exigencias del discipulado, el Señor es bien directo. Seguir a Cristo no es fácil, no es fácil. Pero claro, nosotros por querer que sigan a Cristo se lo hacemos fácil, ¿no? Pero no es fácil.
realmente no es fácil. Lo que pasa es que el que cree y el que ha sido cautivado pues por el amor de Cristo le sigue como sea, no le importa ya, no le importa, no le importa el sufrimiento. A veces a mí me ha pasado, ¿no? Que yo he sufrido y cuando uno sufre pues eh, a uno le duele, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y ya no quiero sufrir y esto y lo otro. Pero cuando tú ves el resultado de ese sufrimiento, a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando gente, o sea, se ha acercado al Señor y entonces tú dices, vale la pena. Algo así como las mujeres van a poder entender, algo así como cuando vas a dar a luz, pues, ¿no? Te duele y reniegas y de repente le pegas a tu esposo, pues, porque por tu culpa. Pero una vez que nace el niño, qué alegría, ¿no? Ya se acabó el dolor, o sea, ya no hay dolor, hay gozo, ¿no? Hay alegría. Bueno, el reino de Dios es algo así, ¿no? El reino de Dios, conocer a Jesús, seguir a Jesús, o sea, tiene sufrimiento, pero claro, después ese sufrimiento tiene un propósito, o sea, no es sufrir por sufrir, ¿no? O sea, no es meterse latigazo. No es sufrir por sufrir, sino que ese sufrimiento tiene un propósito y ese sufrimiento va a dar a luz, vida, va a dar vida, ¿no? Así como la mujer que está encinta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crezco yo en las cosas de Dios? A través del sufrimiento, a través del sufrimiento. El sufrimiento es lo que más me hace crecer, o sea, las pruebas que manda Dios, ¿no? O permite, ¿no? Y esto hace que yo realmente crezca, ¿no? Sobre todo en fe. Entonces estábamos viendo una prueba muy grande, o sea, una prueba, sí, grande, visiblemente una gran tempestad, ¿no? Ahí en Mateo 8, 23 al 27. Y estábamos viendo el preámbulo, ¿no? de esta prueba. Una de las cosas que vimos es que Jesús manda a los discípulos a que pasen el mar. O sea, Jesús los manda a la prueba. Jesús lo está mandando a la tempestad. De hecho, Jesús sabe esto, ¿no? Pero Jesús, en medio de esta prueba, dice que se levantó en el mar una tempestad grande, dice, tan grande que los cubría, que las olas los cubrían, pero él dormía, ¿no? Bueno, no dice, claro, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no pensemos más de lo que no dice, pues, ¿no? Pero dice, ¿cómo que las olas lo cubrían y no se levantaba el Señor? Pues, ¿cómo ahora está descansado? Pues que no, ni por nada. No sé. Se habrá hecho loco, no sé, ¿no? Pero él dormía, ¿no? Y dice que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mira, realmente esta prueba ha sido bien difícil, ¿eh? Porque estamos hablando con gente que son pescadores experimentados, ¿no? No son cualquiera, ¿no? O sea, esto no es cualquier tempestad, ¿eh? Esta es una tempestad bien grande, ¿no? Y entonces realmente estos hombres experimentados estaban muy atemorizados al punto de pensar que iban a morir, ¿eh? Que iban a morir, o sea que imagínate pues este tipo de tormenta, ¿no? Debe haber sido pues realmente muy muy fuerte. Debe haber sido un paisaje que daba mucho miedo y aparte que era de noche, ¿no? Pues en esa zona parece que no, suceden de repente este tipo de tormentas,
Dice que el lago está bajo el nivel del mar, ¿no? Entonces de las montañas bajan pues el aire frío que baja pues de la montaña y choca con el aire caliente y provocan tempestades muy fuertes de repente. Y la cosa es que los discípulos pensaban que iban a morir. O sea, los experimentados pescadores de Galilea, los profesionales de la pesca en Galilea, temían por su vida, ¿no? Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No? Hay en otros pasajes, sería bueno ver pasaje paralelo. Pasaje paralelo dice, por ejemplo, creo que en Lucas, que no tienes cuidado de nosotros, le dice, ¿no? Acuérdense, justo estamos viendo pues los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, que son los mismos acontecimientos vistos por estas tres personas de diferente, bueno, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Personal. Y me parece que en Lucas dice: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira que nos morimos, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No? Esto llama mucho la atención, o sea, por eso yo leí desde el capítulo 8 qué estaba ocurriendo, ¿no? O sea, Jesús había sanado a un leproso. O sea, es un milagro tremendo. Todavía lo toca, ¿no? Lo toca. Él no se contagia, el hombre no se contagia, no se vuelve impuro. El hombre se sana, se limpia, se sana. Luego sana al siervo del centurión, de un jefe de 100, ¿no? De centuria. Y lo sana de lejos, lo sana. O sea, da la orden de lejos. O sea, no sé cómo llamarle, ¿no? Telepatía, no sé, ¿no? Control remoto, no sé, pero lo sana de lejos, ¿no? Jesús dice: yo iré, y el centurión le dice: no, si tú das la orden nada más. Y Jesús da la orden y se sana. Se sana el siervo de este jefe de 100 soldados. Otro milagro, o sea, fabuloso, ¿no? Sí, es un milagro fabuloso. Yo ni siquiera he tenido que, a ver, bueno, el Espíritu de Dios, ¿no? Porque normalmente pues yo oro por alguien, pues, ¿no? Y en presencia lo toco y le digo: Señor, ¿no? Bendícelo, sánalo. Y normalmente pues cuando oramos los domingos por sanidad también es así, ¿no? Pero bueno, el Señor, de lejito más. Bueno, eso me da esperanza. Justo hemos estado orando por mi tío está mal en Perú. Y claro, el Espíritu Santo de Dios traspasa pues el mundo, traspasa el océano y llega hasta Perú. Y yo sí creo que Dios sana, ¿eh? Así sea de lejos. Pero claro, los discípulos han visto estos milagros. Luego le sana a la suegra de Pedro. Yo no sé por qué. No sé qué, bueno, qué fabuloso tiene, ¿no? Pero pero bueno, es un milagro, ¿no? Que un hombre ore por su suegra, ¿no? Mentira. Yo me juego mucho con mi suegra, la quiero mucho. Sí, ahora la quiero más que está lejos. Sí, no, mentira. Pero los discípulos habían visto, o sea, estos milagros seguiditos, uno tras otro, y luego se encuentran en una situación y se olvidaron de lo que Dios había hecho completamente, ¿no? A veces nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, cuántas veces hemos visto milagros en nuestra vida? Hemos visto, o sea, de hecho, cada uno de ustedes
me puede contar un montón de milagros que Dios ha hecho. Si tú, o sea, conoces al Señor, ¿no? Un buen tiempo, ya. El Señor ha hecho muchos milagros, muchos. He visto muchos milagros. Pero de repente viene una cosa fuerte y diferente y se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Por eso el Señor le dice en el versículo 26, 8:26 de Mateo, Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, ahí encierra un poquito. Oye, ¿no? Recién acaba de sanar al leproso. He dado una orden para que se sane el siervo del centurión. Y le dice Pedro, he sanado a tu suegra y ahora se te acabó la fe. ¿No? Hombres de poca fe. Habiendo visto, ¿no? Tantas cosas y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Es interesante, ¿no? Que las pruebas hacen que salga a flote lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y en nuestro corazón a veces el miedo inunda, ¿no? Tanto nuestra mente que hace que tengamos miedo, ¿no? Y nos olvidemos de lo que Dios ha hecho antes, ¿no? Y perdamos esa fe, ¿no? Esa fe que una vez tuvimos, ¿no? Es interesante, ¿no? Y Dios está una y otra vez haciendo milagros, cosas para que nosotros afirmemos nuestra fe y creamos cada vez más en Él. Pero viene una prueba fuerte y nos hace tambalear, ¿no? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe, no? Bueno, por un lado me gusta, ¿no? Porque si bien Dios los está reprendiendo, pero también lo podemos ver de la manera en que positiva, ¿no? O sea, no temas, ¿no? No temas. Lo bueno de ahí, por ejemplo, es que dice hombres de poca fe. Bueno, felizmente que dijo hombre de poca fe, porque hubiese sido peor que diga, ¿por qué temen hombres sin fe? Al menos tenía muy poquita fe, ¿no? Es lindo, aunque sea un poquito de fe. Entonces dice que él se levantó, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, ¿no? Y se calmó. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? O sea, ¿delante de quién estamos? Espérate. Primero sana al leproso, después sana al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Y ahora nunca habíamos visto esto. Y la naturaleza se calma. Ya, ¿quién es este? ¿Quién es este? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero, claro, Jesús manda a los discípulos a ir al otro lado. Sucede la tormenta. Humanamente hablando, los discípulos se desesperan. Pero Dios se muestra, ¿no? Teniendo control de toda situación. Y el resultado de todo esto es que yo conozco más a Dios. Yo conozco más a Dios, ¿no? Porque después de la desesperación y todo, el Señor calma la tormenta, ¿no? Y se hace presente. Después, claro, antes de llamarnos la atención y decirnos, ¿no? Hombre de poca fe. ¿No viste lo que dice? ¿No viste una y otra vez los milagros? Y ahora te desesperas. De alguna y otra manera, creo que
creo que, y de repente ustedes me pueden dar la razón o no, creo que sí, cuando nosotros tenemos la capacidad de tener el control de la situación, no hay ningún problema, ¿no? Dependemos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque tú cuando oras, cuando ya todo se salió del control, cuando clamas, ¿no? Cuando ya, pues, Señor, nos morimos, Señor, de pierda que perecemos, dice, ¿no? Pero antes de eso ellos tratan de tener el control. Y nosotros también, ¿no? ¿No es así en nuestra vida? Nosotros siempre tratamos, o sea, mientras que nosotros tenemos la capacidad de controlar las cosas, no oramos, porque, ¿no? Pero muchas veces Dios hace que nosotros perdamos el control, ¿no? Para que podamos clamar a Él y para que nosotros nos demos cuenta de que debemos depender de Él siempre, ¿no? La pregunta del estudio era pautas para entender más al Señor y crecer, ¿no? Pautas para entender más al Señor y crecer, ¿no? Y Él quiere realmente que nosotros confiemos en Él y que nosotros dejemos el control a Él, ¿no? Es una cuestión, no es nada fácil porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no? a tener el control, pero la fe es interesante, ¿no? Que nosotros, dice la Biblia que nosotros no caminamos por vista, sino por fe, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la fe es darle el control a Dios, ¿no? Esto no es por vista. Y ahí nosotros tropezamos, ¿no? Tropezamos. Dice que alguien dijo, ¿no? Que la fe o la prueba es algo así como el antídoto contra nuestra autosuficiencia, ¿no? La prueba hace ver o es el antídoto contra nuestra autosuficiencia porque hace ver que no podemos controlar las situaciones. Dice Jessica Rayari, dice: Dios creo que nos pone pruebas para ver qué grande es nuestra fe y que Él no nos abandona ni en los peores momentos. Amén. Sí, también, claro, en la prueba sale lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y a veces no hay cosas buenas en nuestro corazón, ¿eh? Yo me acuerdo muchos años atrás, mi hijo ya tendría 10 años, ¿no? Y yo tenía un vaso de... Amén, soy testigo de eso, amores, amén. El versículo 5 deja ver que Jesús venció el mayor temor del hombre, que es la muerte al resucitar. Entonces, ¿cómo perder la fe? En el versículo 5. A 25. Y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El versículo 25 deja ver que Jesús venció el mayor temor del hombre, que es la muerte.
Señor, sálvanos que perecemos. Si pensaron que iban a morir realmente, ¿no? Realmente ellos se pensaron que iban a morir siendo los expertos en la pesca. Bueno, la cosa es que nosotros, mientras que tengamos el control de las cosas, vamos a ser autosuficientes, ¿no? Y no vamos a buscar al Señor, ¿no? Claro, ellos, el Señor le dice, vayan al otro lado del mar, y ellos, pan comido. Sí, nosotros paramos aquí, sí, o sea, este es nuestro ambiente, nosotros somos los profesionales, pan comido. Y se encontraron con una situación que no podían controlar, ¿no? O sea, Dios hace que nosotros entremos en pruebas para derribar esa autosuficiencia, ¿no? Y poner que toda nuestra confianza esté puesta en Él, ¿no? Y es así, ¿no? Por supuesto, tiene propósito. O sea, es una cosa difícil porque uno siempre quiere tener el control. De alguna u otra manera tú quieres tener el control de la cosa, ¿no? Porque si no te sientes perdido. Pero ahí es donde entra la fe, ¿no? En el Señor, ¿no? Entonces Dios nos llama a poder tener fe en Él, porque van a haber circunstancias en que nosotros no vamos a poder tener control de nada, ¿no? Y entonces vamos a entrar, por eso decía, ¿no? Cuando nosotros, cuando una situación, pues nos supera y viene la prueba fuerte, esa tempestad fuerte, que te deja, o sea, perdido, como que te vas a morir. Entonces claro, ahí sale lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Claro, es como el oro, ¿no? O sea, al oro le metes más de 1000 grados centígrados y comienza a salir toda impureza. Entonces, cuando Dios nos pone a prueba, sale también toda la impureza de nuestro corazón, ¿no? Claro, viene de todo, o sea, viene queja, viene, ¿no? Reclamo contra Dios, viene muchas cosas. Hasta a veces salen lisuras. Seguro. Pero es ese fuego que Dios usa para pulirnos, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, ¿no? Juan bautizaba con agua, ¿no? Claro, para arrepentimiento, ¿no? Con agua. Así, lo metía al río, al agua. Dice, arrepentíos, ¿no? Bautícense. Pero va a venir uno, dice, que te va a bautizar con el Espíritu Santo, con fuego, ¿no? Y es el fuego purificador de Dios. El fuego purificador de Dios que en la prueba hace que salga todo eso que Dios quiere sacar, ¿no? Para hacerte más fino que el oro. O refinarte como el oro, ¿no? Como oro fino, ¿no? Pero para que salga la escoria y tú seas oro fino, tiene que haber mucho fuego, ¿no? Entonces esa prueba es, decimos, prueba de fuego, ¿no? Es dolorosa, da miedo, literalmente los discípulos pensaban que se iban a morir, nos morimos, sí. Entonces la prueba hace que salga y se purifique, ¿no? Nuestro corazón en ese sentido. Y realmente es Dios el que nos lleva a la prueba, ¿no? Dios fue el que dijo, vayan al otro lado, pasemos al otro lado, ¿no? Y Él nos lleva claro, con un propósito, ¿no? No es que le gusta vernos sufrir, ¿no? Sino que tiene un propósito para hacernos más fino que ese oro puro, ¿no? Y claro, y para hacer ver que Él tiene el control y el señorío, ¿no? Inmediatamente que Él se levanta, nos reprende, ¿no? O sea, ¿qué pasó con su fe, no? Hombre de poca fe. Y ordena al viento que
que se detenga, ¿no? Entonces esto va a haber un momento en que la tempestad se va a detener, no va a durar para siempre, ¿no? Y nosotros vamos a poder ver el obrar de Dios y vamos a poder conocer más, decir como Job, no solamente de oídas, bueno, o antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven, ¿no? Porque ven esto, tu salvación, ven tu salvación. Sí. Entonces esto, ¿cómo crecemos más? Y es el sufrimiento el que nos hace crecer. Son las pruebas los que hacen que nosotros salgamos purificados, ¿no? Refinados nuestros corazones. Que salga la escoria de nuestro corazón y luego sea quemada, ¿no? En el fuego de la prueba que Dios nos da. ¿No es así? Es interesante, por ejemplo, dice Osvaldo, que el Señor nos saca de nuestra zona de confort. Es así. Por ejemplo, en el libro de Ruth 1:20-21, ¿no? La historia de Ruth es muy interesante. Bueno, te la resumo así rapidito. Ruth se va a Moab porque hay una crisis económica en Israel, hay inflación. Se muere su esposo, ¿no? Se mueren sus 2 hijos y se queda con las esposas de los 2 hijos. Entonces decide regresar a Israel porque ya no tiene nada. Y una de las esposas de sus hijos se regresa, es Ruth, con ella, ¿no? Cuando llega a Israel, la gente dice, oye, ¿ese no es Ruth? Y ella dice, perdón, ¿ese no es Noemí? Noemí se llamaba la suegra de Ruth. Ese no es Noemí. Y ella dice, Noemí es algo así como dulzura. Y Noemí dice, ¿sabes qué? No me llamen Noemí, no me llamen dulzura, llámenme Mara, llámenme amargura, porque Dios me puso en aflicción. Y ahí dice, Dios me puso en aflicción, ¿no? Pero si tú sigues viendo esa historia, luego Ruth halla gracia con un hombre llamado Boaz, con el cual se casa, y Ruth llega a ser familiar de David, ¿no? Llega a ser, creo que es la abuela o la bisabuela de David, que es el descendiente del Señor Jesús, ¿no? Jesucristo, hijo de David. Entonces, a toda prueba, Dios cuando te mete en la aflicción, es con un propósito. Entonces, muchas veces, claro, mientras la prueba más grande, también el propósito es mayor, ¿no? Pasó con el Señor Jesús, también quien sufrió, ¿no? De todo, ¿no? Para poder también, por cuanto Él sufrió, dice, ¿no? En Hebreos, Él también es capaz de entendernos, ¿no? Y consolarnos nosotros, ¿no? Porque Él sufrió. Sí, entonces ¿cómo es que crecemos en el Señor? Claro, es a través del sufrimiento, ¿no? A través de la prueba. Y en medio de esa prueba entendemos nuestra debilidad. Entendemos que nuestro corazón saca a flote, ¿no? Lo profundo de nuestro corazón. La escoria, la cochinada que hay ahí. Por supuesto, conocemos después más a Dios cuando Él se muestra, pues, en control de todas las cosas, ¿no? Después que pasó un poco de tiempo. Sí. Que Dios nos ayude, pues, a entender los propósitos de Dios, ¿no? En medio de la prueba, ¿no? Sí que es difícil. En el momento, me muero, ¿no?
que no te da cuidado que nosotros nos muramos. Eso fue lo que dijeron los discípulos. Por eso es que el Señor los reprende, ¿no? Porque temen, hombres de poca fe. Ahora, es interesante que, por ejemplo, entonces, ¿que temer es malo? No, no es malo. Por ejemplo, David dice en los Salmos, en el día que temo, yo en ti confío, dice David, el hombre conforme al corazón de Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Temer no es malo. Temer no es malo. El problema es, temer no es malo, es humano. O sea, yo temo, tú temes, todos tememos. El problema es temer y morirme en mi temor y no acercarme a Dios, ¿no? Y no confiar en Dios. El temor es humano. Y David dice, yo temo, pero el día que temo, yo en ti confío, yo en ti me refugio, yo a ti te busco, ¿no? Yo en ti creo. Esa es la diferencia, ¿no? Y entonces por eso el Señor les reprende, ¿no? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué? No confiaron, si habían visto todos mis milagros, ¿no? Que Dios nos ayude, pues. Necesitamos, ¿no? Que Dios toque nuestro corazón para poder entender realmente y confiar en Él. Aún las circunstancias, ¿no? Digan lo contrario, no solamente digan lo contrario, sino que aún las circunstancias sea para morirse. No, este era un paisaje, pues totalmente desalentador, ¿no? O sea, no solamente difícil, sino humanamente imposible, ¿no? Eran profesionales en el mar habiendo perdido la esperanza, porque ellos conocían, ¿no? Que humanamente debe ser imposible, pero tenían al Dios de los imposibles ahí, ¿no? Entonces alguien dijo con respecto a, ¿no? al Señor ahí en la barca, en medio de la tormenta, durmiendo. Alguien dijo, un Dios o una tormenta o un Dios, ¿cómo fue? Un Dios dormido puede más que una tormenta, pues viva. Y es así, Dios, o sea, Jesús seguía teniendo el control. Y nosotros perdemos el control, ¿no? Porque es nuestra autosuficiencia con la que caminamos, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer eso, ¿no? Yo pierdo el control porque yo, o sea, mientras que yo tenga control de todas las cosas, me siento autosuficiente, ¿no? Pero me quitan el control y entonces soy como los discípulos, yo me muero, no puedo controlar nada, si no dejo todo en tus manos, ¿no? Entonces si nos creemos a veces que hemos aprendido o podemos dominar cierta situación, estamos equivocados, ¿no? Pablo tuvo que aprender estas cosas. Pablo, una persona muy, muy capacitada, muy dotada, muy inteligente, un fariseo, un hombre que había sido instruido bajo Gamaliel, o sea, es un rabino muy grande, descendiente de Samai, que era de los más grandes rabinos judíos. Tuvo que aprender y decir, ¿sabes qué? O sea, yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte, ¿no? ¿No?
Y el Señor en algún momento le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, wow. Que dejemos de ser autosuficientes para que Dios pueda hacer esto fuerte en nuestra vida. Ese es un desafío tremendo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y que, bueno, que veamos pues esto, todo lo que ha hecho el Señor para que confiemos en Él, ¿no? Por supuesto. Para que digamos como David, ¿no? En el día que temo, yo en ti confío. Amén. ¿Sí? Amén. Dios es un Dios de milagros, un Dios grande, un Dios que da la orden y a cientos y miles de kilómetros sana a alguien. Sanó al siervo del centurión, tocó al leproso, lo sanó. Hasta la suegra de Pedro, mira. Increíble. Tanto amor por la suegra. Así que, ¿qué les parece si oramos en ese Dios poderoso que nos ayude a confiar, que perdone nuestra autosuficiencia cuando prescindimos de Él y creemos que nosotros podemos dominar, pero no dominamos nada? No dominamos nada. Pero bueno, que nos aflige porque en esa aflicción nosotros crecemos, nuestra fe crece y podemos conocer más al Señor. ¿Sí? Oramos con esa fe, creyendo que Dios es poderoso. Dice en Santiago 1, 2, 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, claro, produce paciencia, sí. Es verdad. Es verdad. Que Dios nos ayude, ¿no? A crecer, ¿no? En nuestra fe. Y bueno, demos gracias por las pruebas. Porque ellas nos hacen crecer y purifican nuestra alma, ¿no? Sacan la escoria de nuestro corazón y que y nos hace más parecido al Señor. Dice Jesse Tsukayama, que Dios nos ayude a confiar en el Dios que tiene el poder para calmar la tempestad. Sí. Amén. Tiene poder para calmar la tempestad, la más grande, ¿no? Porque cada uno tiene viste que los discípulos eran los pescadores, ¿no? Y mira por dónde los agarran. Por donde ellos creen que pueden dominar. No podemos dominar nada. No tenemos control de nada. Menos de la vida. Así que oremos, ¿no? Para que Dios calme nuestras tempestades. Podamos confiar en Él y como resultado aumentar nuestra fe y tener un mayor conocimiento de quién es Dios. Quién tiene poder para calmar cualquier tormenta, sanar cualquier situación, cualquier mal. Sí. No sé qué tormentas estén pasando, seguro. Cada uno tiene, ¿no? Cada uno tiene su tormenta. Cada uno tiene Cada uno tiene cosas que tiene que ser, que Dios va a ir trabajando, purificando, ¿no? Con propósitos, pero confiemos en el Dios que tiene control de la tormenta, como dice Jesse. Y oremos por cada uno. ¿Hay alguien por el cual podamos orar por sanidad? Aparte de mi tío Polo, que está en Lima. Hoy día son las 9:31, ya son 7:30 de la mañana, ya pasó una hora. Hoy día es cumpleaños de mi hermano, orar por él también.
Y no sé si alguien tuviera alguna petición de oración para ponerla y orar también. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien por el cual oremos por sanidad? ¿Algún amigo, familiar? Ok, vamos a orar entonces. Sí. Ya. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios que ha comenzado una obra en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque te has mostrado con poder. Perdón, Señor, cuando a pesar de haber visto tu poder, tu mano poderosa, nos ahogamos en lo que parece pues una gran tormenta. Nos olvidamos que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, que no perdamos esa fe, después de haber visto milagros, después de haber sabido quién eres tú, Señor, Dios poderoso que da vida a los muertos. Padre, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Cada uno tiene su tormenta, Dios, pero que la fe no le falte. Que recuerde tantos milagros que tú has hecho, Dios. Y que no se diga hombres de poca fe, sino que se diga, como dijo tu siervo David, en el día que temo yo en ti confío, y a ti alzaré mis ojos, y en ti esperaré. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios, que tú estés dando vida, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y que, Señor, tú estés, Señor, aumentando su fe. Señor, fortaleciendo su hombre interior, Dios. Te ruego también por mi tío Polo en Perú. Sánalo, Señor. Toca su vida, Señor. Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y para que también Él te pueda conocer, Señor. Y pueda saber que eres un Dios vivo. Un Dios vivo. Un Dios en esa barca dormido. Pero dormido fuiste más poderosa que una tormenta despierta. Te bendecimos, Señor. Dios Todopoderoso, bendice, Señor, a nuestros hermanos, y en especial, Señor, a las personas que están mal, a las personas de edad. Te pido por la hermana Nelly, por Oli, por Yoshi, por la mamá de la pastora Vivi, Señor, por las personas de edad y por los que tengan dolencias. Gracias por mi hermano, que es su cumpleaños también, bendícelo. En algún momento él también te pueda conocer. Muestra tus maravillas, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Dios, que calma cualquier tormenta. Te bendecimos, agradecemos por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, bendiciones.